En mi primer año como senadora, imaginamos y creamos respuestas. En el segundo año, atendimos con un buen trato las causas colectivas. Y el año pasado, demostramos que sumar da buenos resultados. En mi cuarto informe de actividades como senadora, quiero decirles que logramos aprobar leyes y reformas que detonan cambios profundos, positivos en la vida cotidiana de las personas. Hoy puedo compartirles que las causas se hacen realidad. Es muy significativo para mí estar con Luz del Carmen Centeno para comentar con ustedes la importancia de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Luz y Ramón, su esposo, se volvieron activistas de la seguridad vial a partir de transformar su dolor familiar en acción colectiva. Mi hijo, el arquitecto Emanuel Vara Centeno, conocido como Manu, era un soñador por tener ciudades más humanas. Él era ciclista y en su momento de ir a su trabajo era director de la gestión de la movilidad del Ayuntamiento de Puebla cuando fue atropellado y muerto. A raíz de su muerte, nosotros seguimos con su sueño de tener ciudades más humanas y creamos la asociación Manu Vive AC para lograr este cambio. Hace 4 años que empezó este proceso hasta que tuvimos publicada la ley donde se fueron construyendo, ¿no?, los acuerdos, sobre todo y en primer lugar con las asociaciones civiles agrupadas en la coalición de movilidad segura y también, por supuesto, con el gobierno federal, con los gobiernos estatales y sobre todo también con el empeño de las senadoras y senadores de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad. Y realmente en este cuarto informe pues me siento muy satisfecha de que ya esta ley general entró en vigor. ¿Qué importancia le ves que esta ley ya esté en vigencia? Es todo un cambio, senadora. Realmente sentíamos normal la pérdida de 44 personas diarias por siniestros viales, cuando realmente es un problema de salud pública donde el Estado debe tomar riendas en el asunto. Ahora nos falta lograr la empatía con todos los sectores de la vía pública. Efectivamente, Luz, con la ley, ahora los gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal tienen la obligación de coordinarse, ¿no? Ya hay criterios mínimos para evitar estas tragedias. Los reglamentos de tránsito, las leyes locales, pues ya pueden partir de un piso común de obligaciones, ¿no? Medir alcohol, límites de velocidades, obligación de la silla de retención infantil, obligación del casco para las personas que van en una motocicleta, las licencias, ¿no?, a través del conocimiento. Luz, ¿tú qué le pedirías a los congresos, a los gobiernos? ¿Qué les pedirías con respecto a esta ley? Senadora, yo creo que me dirigiría a las personas que hacen los presupuestos y los proyectos, que no olviden que se deben de basar en la nueva jerarquía de la movilidad, donde primero están los peatones porque son las personas más vulnerables y entre esos estamos las personas con discapacidad, los adultos mayores, los niños y las niñas, las mujeres embarazadas. En el segundo lugar están las personas que usan bicicleta. Es un medio de transporte que pues no contamina y ayuda a la salud. Es un medio de transporte que se debe de fomentar por bien de todos, pero para eso tendremos que tener las condiciones adecuadas. Y por supuesto el transporte público, que es muy importante, que tiene que cumplir con el derecho a la movilidad. Este derecho con seguridad vial, con accesibilidad, con sostenibilidad, con eficiencia, con calidad y con igualdad. Así es, senadora. Mi esposo y yo estamos muy satisfechos con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial porque era parte del sueño de nuestro hijo. Te agradecemos infinitamente tu labor legislativa y como tú dices, las causas se hacen realidad. La lucha sigue, Manu Vive. Manu Vive. Estoy con Aide Zamorano. Ella es una aliada que conocí hace un par de años, que yo valoro mucho su activismo a favor de los derechos de las mujeres trabajadoras desde la identidad de Mamá Godín. De verdad, muchas gracias, Aide, por venir a conversar sobre las causas que compartimos. Vengo con mucho gusto, senadora, gracias. Y la verdad, algo que me gusta de tu agenda legislativa es este enfoque que tienes para la inserción de las mujeres en el mundo laboral, pero tomando en cuenta los retos que tenemos de compartir la vida personal, familiar y la del trabajo. Y sé que estás incidiendo por un sistema nacional de cuidados. Sí, hace menos de un año, alrededor de 20 senadoras,
presentamos una iniciativa para formar el Sistema Nacional de Cuidados. Pero desde tu experiencia, ¿qué pasaría en la vida cotidiana de las familias, de los hombres, de las mujeres, en los centros de trabajo, si tenemos este sistema de cuidados? Sería un cambio cultural enorme, pero más allá de la legislación, de las políticas públicas, nos daría la oportunidad de que el Estado invierta en infraestructura y también en servicios de cuidados. Podríamos tener más guarderías, multiplicarlas, tener casas para las personas adultas mayores durante el día, y eso le permite a las mujeres salir y trabajar y traer más ingresos a sus hogares. Y eso nos conviene a todas y a todos. Exactamente. Oye, y hay otra situación en el mundo del trabajo que es el acoso y la violencia laboral. En el Senado ya ratificamos el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Hicimos modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo, según tu experiencia, cómo se está viviendo en estos momentos en el mundo laboral esta violencia y este acoso? Es terrible. La violencia en el mundo laboral existe, se da en formas de acoso, hostigamiento, también discriminación. Hay relaciones de poder que son violentas. Y por supuesto que la Cámara de Diputados ahora tiene que aprobar estas reformas para que las y los empleadores tengan un protocolo de acción y sepan qué hacer cuando se presenta una de estas situaciones en su oficina. Así será, Aide. Y hay otra iniciativa que presenté que es doblar los días de vacaciones. De 6 que tenemos hace más de 50 años a 12. Y el interés que generó es fuera de serie. ¿Por qué crees que generó este interés, esta idea o esta propuesta de doblar las vacaciones? Porque es real que estamos cansadas y cansados. Hablamos siempre del derecho al descanso. Y bueno, lo hablamos con amigas, con la familia, pero genuinamente se había quedado un poquito afuera de la agenda pública. Y cuando sea aprobado, las empresas van a ver una mejora en su clima laboral y necesitamos vacaciones dignas ya, senadora. Vas a ver que sí hay porque las causas se hacen realidad. Soy una convencida que las propuestas legislativas para el derecho a decidir, particularmente el derecho al aborto, tienen que presentarse cuando el contexto es propicio y con acciones estratégicas. Por esa razón, en octubre del 2021, presentamos una iniciativa que sabemos era muy esperada y finalmente encontramos el mejor momento. Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución que declara inconstitucional criminalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación. La Corte nos pide al Congreso, además, regular la objeción de conciencia como un derecho individual del personal médico y de enfermería, y no de las instituciones que están obligadas a ofrecer servicios de aborto seguro. Senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios suscribimos la iniciativa. Durante este año hemos trabajado en un proyecto de dictamen que está prácticamente listo para ser discutido y votado. El Senado de la República está más cerca que nunca de la despenalización y legalización del aborto voluntario como parte de un paquete de reformas amplio para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres y personas con capacidad de gestar queremos que nuestras causas se hagan realidad. Nos queremos con educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Una de las primeras reformas que aprobó el Senado en la 64 legislatura fue aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Yo voté en contra, mi bancada, la bancada naranja, votamos en contra porque no se disminuye el delito, no hay ningún dato en ese sentido. Por otra parte, se criminaliza la pobreza y hay cada vez más personas en prisión sin sentencia. Tú que estuviste en prisión 3 años por delitos menores, ¿qué significa estar en la cárcel? ¿Y realmente tú crees que cuando entras empieza un proceso y políticas de reinserción social? Es un tema muy extenso, la verdad, pero yo creo que el aumento del dinero que tiene que hacer el gasto la familia es el doble, ¿no? Y a veces sufre más la familia que el mismo interno. Entonces las condiciones en las que uno vive en el penal es precarias, condiciones infrahumanas. Normalmente llegas a un reclusorio y pues se pierde todo, ¿no? Se pierden los valores, se pierde la dignidad, pierdes todo. Reinserción social como tal no creo, porque no tenemos acceso a un buen abogado, tenemos que pagar para obtenerlo. Entonces la gente está acostumbrada a que debe recurrir a un defensor de oficio, el cual tiene más de 100 casos al día, tienen que esperar
dentro de un penal, quizás años para recibir una sentencia. Además, tengo que comentarte que cuando uno sale del reclusorio, es muy difícil porque uno pierde sus derechos políticos. No contamos con una credencial de elector como tal, entonces nos queda un estigma muy fuerte ante la sociedad, el cual no nos permite conseguir trabajo. Fíjate, en el Instituto Belisario Domínguez, ahí en el Senado, se hizo un estudio de qué ha pasado en estos 3 años, desde que entró en vigencia este aumento del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, y realmente no hay ningún dato que diga que la comisión de delitos ha bajado. ¿Tú por qué crees que aún, ¿no?, con prisión preventiva automática y sin juicio, los delitos no bajan? Yo creo que la respuesta correcta a eso sería porque hay mucha gente inocente sin un proceso de condena en la cárcel. Y en ese tiempo de espera aprenden, ¿no?, muchas cosas que se viven dentro de un penal que se pudieran evitar aplicando estas medidas. Claro, por eso proponemos que haya más jueces y que los jueces realmente hagan trabajos más detallados, ¿no? Que en lugar de esta prisión preventiva oficiosa, cárcel sin juicio, pues pueda dictar alguna de las 14 medidas. Sofía, ¿qué pasa si una persona acusada, en lugar de meterla a la cárcel, se le dictan una de estas medidas cautelares? Uy, pues no, bien diferente, ¿no? Porque imagínate recibir una segunda oportunidad por un acto que hayas hecho, no sé, por necesidad. Precisamente por eso estamos aquí, porque esta fue mi segunda oportunidad. Yo me agarré de la mano de esto para poder salir adelante. En ese momento no sabíamos que existía o que existiría una medida por la cual estás luchando, pero yo me agarré del skate. Una segunda oportunidad con una medida así, creo que abriría muchas mentes, muchos corazones, tendríamos un sistema que fuera realmente avanzando, que no fuéramos personas retrógradas, es decir, ¿sabes qué? Ya cometí un error, a la cárcel, ¿no? De acuerdo contigo, esta es una figura que solo reproduce círculos de violencia y de pobreza, ¿no? Es como el castigo por el castigo, cuando es evidente que la cárcel no garantiza ni justicia ni paz. Pero déjame decirte algo, las causas se hacen realidad y un México con menos cárcel será realidad un día. Las generaciones más jóvenes han adquirido una conciencia sobre sus derechos y libertades que reivindican en las calles, en las redes sociales y en sus espacios educativos y laborales. En el Poder Legislativo, los avances en favor de las poblaciones LGBTIQ+, se están dando sobre todo a nivel local. Queremos que sus causas se hagan realidad también a nivel nacional. Por eso me pareció más que pertinente la propuesta que me hizo un grupo de jóvenes integrantes de la organización LGBT+ Rights México de realizar un parlamento juvenil que por primera vez se centrara en propuestas a favor de los derechos de la diversidad sexual y de género. Asumimos el reto desde la bancada naranja y desarrollamos un ejercicio parlamentario que resultó histórico. Jóvenes de 18 a 29 años de edad, de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género, provenientes de todo el país, presentaron propuestas, las trabajaron en comisiones y finalmente llegaron a esta tribuna. Esas iniciativas y puntos de acuerdo ya se están preparando de manera formal en el Senado, tanto por nuestra bancada naranja como por integrantes de otros grupos parlamentarios. Con orgullo, hacemos leyes. Entregar este cuarto informe y ver cómo las causas se hacen realidad es una gran satisfacción, pero también un enorme compromiso. Sé que el trabajo bien hecho crea nuevas expectativas y soy consciente de que somos representantes de una ciudadanía cada vez más participativa y exigente. Me importa mucho cumplir los compromisos, pero más allá de eso, contribuir a que México sea un país más igualitario, más justo, con más oportunidades para todas las personas, con acceso pleno a todos los derechos desde el reconocimiento a nuestra diversidad y pluralidad. Mis causas son mi historia de vida. 1, derechos y libertades, en especial de las mujeres y las poblaciones más excluidas. 2, justicia social, que se alcanza en buena medida a través del trabajo digno. 3, ahora, por la responsabilidad que tengo como presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, una agenda que he adoptado convencida de poner las personas al centro y sus causas al frente. Con esta agenda y con esta visión, seguiré construyendo para demostrar que México tiene opción. Movimiento Ciudadano.